Buenas noches, mi nombre es Andrés Gómez nuevamente. El día de hoy vengo a presentar mi trabajo acerca de la comparación de los métodos cualitativos eh, propuestos para la actividad de esta semana. Bueno, entonces quiero empezar definiendo de qué se ocupa la investigación cualitativa y vamos a decir que la investigación cualitativa está orientada a describir y es en donde los investigadores realizan observaciones de un fenómeno específico. ¿Cómo es llamada la investigación cualitativa? Investigación interpretativa, de cierta forma. ¿Cuál es el objetivo de la investigación cualitativa? Pues es identificar las fases y las variables claves del fenómeno inmerso dentro de su contexto. ¿Cuál es el fin y el objetivo de la investigación cualitativa? Es obtener una hipótesis que explique, mediante la interpretación de los hechos, eh, y sigue una vía inductiva. ¿Cuál es el propósito de la investigación cualitativa? Es realizar una aproximación global a las situaciones sociales que son exploradas, descritas y comprenderlas. Las características de la investigación cualitativa son observar detalladamente, comprender el fenómeno que se está dando. Es una investigación inductiva como lo mencionaba en las diapositivas anteriores. Tiene una perspectiva holística, global. Son estudios que su alcance es corto, es de cierta medida. Tiene un acercamiento y se conecta con la realidad. No se trata de aprobar hipótesis iniciales, no hay análisis estadísticos, pues complejos, y la participación del investigador es clave, ya que él es el que da como todo el sustento a la investigación que se realiza a nivel cualitativo. Bueno, los tipos de investigación cualitativa que se propusieron para este taller fue la etnografía virtual, la teoría fundamental, la investigación participación, el estudio de caso y la fenomenología. ¿Y qué vamos a ver o qué características se tuvieron en cuenta para hacer la comparación? El origen, las fases, las técnicas e instrumentos de recolección y el análisis de datos. Bueno, vamos a comenzar con la etnografía. La etnografía entonces es un método investigativo, ¿cierto? Que se vale de el estudio dentro de los contextos, se puede aplicar a nivel social, a nivel familiar, en un claustro de profesores o en una unidad de profesores, ¿cierto? Y digamos que ayuda a interpretar ese comportamiento social y esa observación directa dentro del grupo que quiero observar yo. El origen de la investigación etnográfica se remonta al siglo XIX y a finales del siglo XX y principios del siglo XX, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, para las escuelas de antropología cultural y las escuelas de Michigan, que fueron las primeras que pusieron, digamos que como todo el énfasis para hacer esa interpretación del modelo etnográfico. Las fases del modelo etnográfico es la selección del diseño, la determinación de las técnicas, el acceso al ámbito investigativo, la selección de los informantes, la recogida de los datos, el procesamiento de esa información y la elaboración de un informe que este paso se lleva a cabo en la mayoría de trabajos cualitativos que se realizan. La técnica e instrumentos de recolección, pues es básicamente el etnógrafo, que es la persona encargada de estar dentro de la investigación, observando, tomando nota y aplicando, digamos que de cierta medida, ciertos instrumentos que son la entrevista semiestructurada u otro tipo de instrumentos para hacer la interpretación compleja y analizarla con respecto a lo que se va a mostrar ya dentro del proceso investigativo como resultado.
El análisis de datos entonces tiene que ver con el proceso del análisis y la recogida de la información y va ligado al proceso de la recogida y la interpretación de datos, ¿cierto? Entonces siempre va unida esa recogida y ese proceso de interpretación para poder dar un informe final, que es lo que finalmente nos nutre esa parte de la etnografía. Luego hablábamos un poco de qué es la etnografía virtual. La etnografía virtual es algo que sucede hace muy poco tiempo con el nacimiento de toda esa boom a nivel tecnológico. Digamos que el propósito del estudio etnográfico es igual, de estar dentro de las situaciones sociales, ¿cierto? Pero utilizando, ¿cierto? Eh, todos esos medios tecnológicos básicos que pueden ayudarnos a nosotros a estar dentro de una situación específica. Incluso dentro de sus ventajas está que el investigador no está tan dentro, ¿cierto?, de el contexto, por ende no tiene una influencia tan grande, por ende el estudio y la observación se puede llevar a cabo de una manera muchísimo más coordinada, ¿sí? Digamos que la etnografía virtual entonces pues nos ayuda también a interactuar con esos medios eh, comunicativos, con esos medios tecnológicos que hoy en día están tan en auge, ¿sí? Las características, como les decía, entonces menos influencia del observador, ganas en contexto, ¿cierto? Metadatos, información, viene ubicada en el tiempo, ¿cierto? Gracias a la geolocalización. Entonces digamos que como que tenemos la posibilidad de estar ahí pendientes y estar casi que en tiempo real, transmitiendo en ocasiones lo que sucede en cierto estudio. Transcripción automática de los datos. Bueno, digamos que para todo eso nos valemos precisamente de todas esas herramientas tecnológicas que nos ofrece hoy en día la virtualidad. Luego vamos con el siguiente método, que es la teoría fundamentada, el cual es un método sistemático eh, que se aplica en las ciencias sociales y requiere de una construcción de teorías a partir de la recolección y el análisis de datos. Al contrario del método hipotético deductivo, es una metodología de la investigación inductiva. El origen de este estudio se remonta a la Escuela Sociológica de Chicago, igual que la etnografía, y el objetivo principal de la metodología es que a través del estudio de fenómenos sociales, el contexto natural pueda generar esas teorías que explican de cierta manera esas situaciones que a veces se vuelven un poco difíciles de entender. Los pasos es la descripción, la ordenación del contexto, la teorización, ¿cierto? Que es volver a retomar esa información y volverla a plasmar para poderla comprobar. Dentro del análisis y recolección de datos, en la teoría fundamentada, el tamaño de la muestra está seleccionada directamente con respecto a la teoría que yo quiero comprobar y digamos que no es una camisa de fuerza para eh, la muestra como tal para poder hacer la interpretación de los datos, sino que por el contrario es una situación que ayuda al investigador a determinar en un primer momento qué es lo que necesita y después pues hacer la corrección. ¿Cómo se hace el análisis de datos? Pues igual que en la etnografía virtual y en la etnografía tradicional, que es obviamente hacerle el análisis y el informe con respecto a lo que se va obteniendo durante la investigación. La investigación-acción, ¿cierto? Es una interpretación práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora, ¿cierto? La intervención se basa en una investigación que se aplica a una indagación disciplinada, o sea, con un proceso específico. Y es así como vemos que el autor, ¿cierto? Kurt Lewis, utilizó por primera vez este término y decía que era una forma de investigación que podía unir el enfoque experimental con la ciencia social, con el programa de acción social. Siempre hay que estar obviamente dentro del contexto del planificó y digamos que, bueno, se postularon ciertas formas de hacer esa planificación y esa interacción. La primera fase es la planificación, segundo es la problema o el problema o el foco de investigación, el diagnóstico del problema, la hipótesis
de acción o acción estratégica, qué pena, acción, que es la siguiente fase, la observación, recoger la información y la reflexión que se construye a través de lo que yo tuve como acción, participación. Cuando yo hago parte de ese grupo y me ayuda a mí, obviamente, a reconocer qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo se hace la interpretación de datos con respecto a lo que yo voy observando como observador y como actor mismo de ese tipo de investigación, que es el que me lleva a mí a nutrir, obviamente, esa riqueza propia dentro de lo que yo quiero hacer? El estudio de caso, ¿cierto? Es un estudio que se propone en donde se hace una individuación, ¿cierto? De ciertas situaciones humanas que se dan, por ejemplo, en la psicología, en donde yo observo situaciones que participan únicamente de algún individuo o de alguna situación que es irrepetible o que para ese contexto puede volverse irrepetible, y nos valemos de distintas fases, que primero es la selección y la definición del caso, precisamente que sea un caso interesante, que sea un caso relevante, que tenga el ámbito completo, en donde podemos ver los problemas y los objetivos de investigación. Segundo, la elaboración de una lista de preguntas. ¿Para qué? Para poder recolectar esa información que voy a interpretar yo dentro de ese grupo o dentro de ese estudio de caso que voy a hacer. La localización de las fuentes de datos, el análisis de la interpretación, la elaboración del informe. Como les digo y como mencionaba ya hace un momento, precisamente en esa medida está el análisis de datos de este tipo de enfoque, que es el análisis de caso. Y por último tenemos la fenomenología, ¿cierto? Que surgió como una necesidad de explicar la naturaleza de las cosas, los fenómenos. Los primeros pensadores, digamos que estaban muy enfocados en esta parte, donde decían que esa parte natural, esa parte de los fenómenos, muchas veces no tienen tanta explicación a nivel científico, sino que obviamente tiene una explicación, obviamente, obviamente más requerida, ¿cierto? Dentro de lo que yo necesito hacer, que es explicar el fenómeno y el estudio mismo, ¿cierto? Dentro de esa consecución y dentro de esa, eh, digamos que como fenómeno que quiero estudiar. Las fases de ese fenómeno, primero que todo, es la elección de la técnica o el procedimiento, la aplicación de la técnica procedimental, y por último, la elaboración de la descripción del protocolo, ¿sí? Que digamos que va a llevar obviamente un poco a entender esta parte. Como nos fijamos, digamos que acá eh, dentro del modelo cualitativo, cada uno tiene, digamos que como sus características específicas, ¿cierto? Pasando nosotros por la etnografía virtual, la teoría fundamental, la investigación participación, el estudio de caso y la fenomenología. ¿Qué podemos concluir con respecto a esto? Pues que el modelo cualitativo es un modelo muy enriquecedor que nos ayuda a nosotros obviamente a entender las particularidades de una situación, de un grupo, y eso nos va a ayudar y nos va a contribuir con nuestra investigación siempre y cuando la planteemos desde este modelo, que aplica muchísimo para los modelos sociales a los cuales nosotros queremos enfocar desde la parte psicológica, ¿sí? Pero que también nos podemos valer obviamente de la parte investigativa, mucho más rigurosa, formal e interpretativa de los datos, como lo muestra, por ejemplo, la investigación cuantitativa. Muchas gracias, espero pues que todo haya quedado claro, y pues buenas noches.